Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Análisis de varianza ANOVA, parte B. Esta videoconferencia es una continuación del tema anterior que abordamos, Análisis de varianza, parte A. En esta videoconferencia, parte B, se profundiza el significado de la modelación de Fisher en los ANOVA y los análisis de regresión. Tiene una importancia estratégica la comprensión del uso de estos modelos para la resolución de problemas profesionales que implican resolver las relaciones de causalidad o relaciones de causa-efecto mediante las cuales se determina la efectividad de los factores causales o tratamientos sobre los factores de efectos en estudio. Se presenta a continuación parte B o segunda parte del uso de modelos de análisis de varianza, análisis de regresión y correlación en estudios de tipo observacional. La aplicación de estos modelos responde fundamentalmente al análisis y alcance de los resultados, de manera que los estudios observacionales perfectamente pueden dar lugar y llegar a convertirse en estudios de tipo analítico o explicativo de causa-efecto, y también estudios relacionales o correlacionales, en dependencia de que se apliquen diferentes modelos de tipo paramétrico. Las variables que se generan en los estudios observacionales se adaptan bien a estos modelos, siempre y cuando se cumplan con 4 condiciones fundamentales que se describen a continuación. En primer lugar, la lógica en que se basa la relación de causa-efecto y que se propone demostrar, dado que esa lógica es la fundamentación sine qua non para el contraste de hipótesis que se pretende realizar. La segunda condición para aplicar estos modelos es que las variables dependientes o variables dependientes cumplan los principios o supuestos paramétricos: normalidad de los residuos, homogeneidad de varianza de los tratamientos, independencia de residuos. La tercera condición o supuesto la tercera condición que debe cumplir el uso de estos modelos es que las variables independientes o tratamiento o factor objeto de estudio o variables de clasificación, esta variable cumpla con los criterios de control que sean necesarios y que están predefinidos, están establecidos en el protocolo de investigación. Es decir, no puede ser cualquier factor de estudio el que juega el rol de la variable causa que explica la relación de causa-efecto en el estudio. No puede ser cualquier factor. Tiene que ser una variable independiente de clasificación y que cumpla con los criterios de control que están definidos en el protocolo. Sin esta condición es imposible que si esta condición no se cumple, es imposible que se pueda aplicar un modelo de causa-efecto, porque realmente no hay causas en estudio. Cuando más se podría llegar a establecer relaciones de correlación y de asociación entre variables. Hasta ahí podríamos llegar, pero no de causa-efecto. Así que esta tercera condición es fundamental. La cuarta condición tiene que ver con la variabilidad de los datos que vamos a analizar. Tiene que ver con la calidad de los datos para representar la población objeto de estudio. Y en este sentido, la cuarta condición es que el análisis de varianza que se va a realizar tenga suficientes repeticiones y como mínimo tenga 4 repeticiones. Es decir, R debe ser mayor o igual que 4 para cada uno de los tratamientos en estudio.
para poder alcanzar la validez y confiabilidad necesaria al evaluar la varianza de los tratamientos entre la varianza del error. Este cuarto criterio es muy importante porque la calidad de la información depende grandemente de la representatividad de los datos. Y eso depende grandemente de la variabilidad generada en el análisis de varianza. Y esa variabilidad depende fundamentalmente del número de repeticiones. De manera que existe una ley estadística de calidad de los datos que es muy sencilla. Mayor número de repeticiones implica mayor variabilidad. Mayor variabilidad de los datos, mayor representatividad de la población que estamos haciendo inferencia. Mayor representatividad significa mayor validez y confiabilidad de los resultados. Y eso es lo que garantiza datos e información de mejor calidad. Así es que el cuarto criterio para implementar los modelos de análisis de varianza, regresión y correlación es fundamental la calidad de los datos que se tienen. El segundo criterio que dijimos tiene que ver estrictamente con la naturaleza de la variable. El segundo criterio, que es la normalidad, la homogeneidad y la independencia de residuos, tiene que ver con la naturaleza de la variable estadística. Y este cuarto criterio tiene que ver con la calidad de los datos para representar y para dar validez y confiabilidad. Dos grandes modelos son los que se utilizan cuando hacemos análisis de varianza. Se implementa el modelo más generalizable, que son los diseños completamente al azar, unifactoriales o multifactoriales, univariados o multivariados. Los diseños completamente al azar son los más generales. Luego, un segundo grupo de modelos paramétricos de causa-efecto muy importante y también muy utilizado son los diseños de bloque completo al azar, que se refiere a la organización de las unidades experimentales en grupos relativamente homogéneos de entre sí, aunque diferentes entre sí. A este criterio de clasificación se le llama bloque. Y es lo que dio origen, este concepto, al diseño de bloque completo al azar, históricamente desarrollado como un modelo de efecto fijo. Y hoy, en la modelación estadística avanzada, en los modelos mixtos, se conoce claramente que el efecto de bloque obviamente es un efecto aleatorio dentro de un modelo mixto. ¿Cuál es el mejor de los dos modelos a implementar? ¿El DCA, el diseño completamente al azar, o el diseño de bloque completamente al azar? Los dos diseños son buenos, los dos diseños se pueden aplicar en dependencia del tipo de estudio, los objetivos a lograr, las comparaciones que se busquen y sobre todo las condiciones del contexto en que se vaya a aplicar o un experimento o un estudio observacional. Si las unidades experimentales requieren un grado de agrupamiento, eso es un bloque completo al azar. Si no requieren ningún grado de agrupamiento, ese es un diseño completo al azar. O es DCA o es BCA. Luego, el número de factores, que si le ponemos más de dos o más factores, obviamente hacemos un factorial. Y por otro lado, si evaluamos dos o más variables respuestas simultáneamente, estamos haciendo un multivariado. Pero el modelo fundamental más generalizable es el DCA, diseño completamente al azar, y su otra variante, agrupando las unidades experimentales en bloques completos al azar. Básicamente estos modelos estadísticos lo que hacen es describir la variabilidad general de los datos, describir la variabilidad total de una o más variables respuestas, y la descompone esa variabilidad en dos fuentes de variación: la fuente de variación conocida o tratamiento, y la fuente de variación desconocida o error experimental. La calidad de un modelo estadístico no se determina por su complejidad o por su tamaño, sino que está determinada por su utilidad en un estudio particular.
para responder y para resolver las preguntas de interés. Básicamente, la hipótesis que se demuestra con el uso de estos modelos es la igualdad de parámetros. μ1 igual a μ2 igual a μ por extensión hasta μn. Y se basa en un precepto fundamental, que es evaluar la varianza del error experimental o el elemento aleatorio de variación. Hay tres grandes fuentes de los elementos aleatorios de variación en un estudio experimental o no experimental. Siempre van a haber tres grandes fuentes. Una es la variabilidad de los individuos. Otra es la variabilidad en el proceso de medición, que no significa un error humano, no significa falsear la información. Significa que en el proceso de medición hay diferentes grados de exactitud y de precisión en la toma de los datos. Y esto asumiendo que solo hay una persona tomando los datos. Si hay varias personas tomando los datos simultáneamente sobre varias unidades de observación o varias unidades de experimentación, tenga por seguro que la variabilidad aleatoria va a aumentar, porque no hay dos ojos que miren igual. Y estamos asumiendo que todos tienen la misma unidad de medición y están aplicando el mismo protocolo de medición, pero no lo van a aplicar exactamente igual dos personas diferentes. Entonces, la variabilidad producto del proceso de medición es inherente, es una de las fuentes del error experimental. Aunque, en mi opinión, la más importante es la variabilidad de los individuos, porque es imposible obtener respuestas iguales de dos individuos iguales. Entonces, la variabilidad de los individuos, más la variabilidad del proceso de medición, más la variabilidad del proceso de manejo de las unidades experimentales o de las unidades observacionales, sean estos plantas, personas o animales. La imposibilidad de dar un manejo uniforme a todas las unidades de observación o a todas las unidades de experimentación crea otra fuente aleatoria de variación. Entonces, hay tres grandes fuentes por las cuales existe el error experimental, aunque todo lo querramos hacer con el mayor grado de control y con el mayor grado de perfección. Los datos siempre van a mostrar una fuente aleatoria de variación. En pocas palabras, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace en un análisis de varianza? El procedimiento básico del análisis de varianza es una prueba F de Fisher, que es una relación de varianza. La varianza de tratamiento es el numerador y la varianza del error es el denominador. Este cociente de varianza, que es la prueba de Fisher, crea un estimador de la variabilidad, el cociente, que sigue la función de distribución de Fisher. Básicamente, para obtener este cociente de varianza o esta relación de varianza de Fisher, básicamente lo que se hace son tres pasos. En primer lugar, estimar la variabilidad de los tratamientos. En segundo lugar, estimar la variabilidad aleatoria o varianza del error. Y en tercer lugar, hacer el cociente, dividir la varianza de tratamiento entre la varianza del error. Si el resultado de ese cociente es mayor de 1, considerablemente mayor de 1, la respuesta es significativa. Y si el resultado de ese cociente es aproximado a 1, igual a 1 o menor de 1, la respuesta de Fisher es no significativa. De hecho, si uno mira las tablas de probabilidades de Fisher, cuando tenemos un valor de Fisher alrededor de 5, el valor calculado alrededor de 5, con 4 o 5 grados de libertad para el numerador, denominador, andamos con un valor de Fisher de 5, 0 y algo, y eso es ya una respuesta significativa. En términos prácticos profesionales, se conoce que cuando la relación de varianza es 3 o mayor de 3, ya hay respuesta significativa de los tratamientos. Es decir, si el numerador es 3 veces mayor que el denominador, ya hay efectos significativos. Por supuesto que esto
tiene que valorarse en función de los grados de libertad del denominador, que hace una respuesta más robusta o no, la prueba de Fisher, y los grados de libertad del numerador, pero fundamentalmente los grados de libertad del error experimental, que le da robustez a la prueba. Entonces, el valor va a cambiar, pero entre 3 y 5, cuando yo tengo un valor de f calculado mayor de 3, ya andamos en la significancia estadística. El análisis de varianza o prueba de Fisher da una respuesta global de igualdad de tratamiento, igualdad de efectos o diferencia de efectos. Por lo tanto, los procedimientos posteriores al análisis de varianza son 3. Si yo tengo una respuesta significativa de Fisher, de la prueba F de Fisher, necesariamente yo debo seguir a un procedimiento posterior, que puede ser uno de los 3. La prueba de rangos múltiples, las pruebas de rangos específicos o los contrastes ortogonales. Entre las pruebas de rangos múltiples están las pruebas de Student-Newman-Keown, la prueba de Tukey, la prueba de Duncan, la prueba de Jeffé, la prueba de Bonferroni, la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanova. Son muchísimas pruebas de rangos múltiples que se clasifican en 2 tipologías. Las pruebas de rangos múltiples transitivas, que son las más conocidas, la de Tukey, la de SNK, etc., y que permiten la interacción de la respuesta. Es decir, este rango múltiple permite efectos que se miren como A, AB, la clasificación al final, o sea, el tratamiento A, AB, ABC, ABCD, por la propiedad transitiva, la ley transitiva en que se basan ese tipo de pruebas. Tienen problemas de interpretación porque mucha gente se confunde al ver las letras ABC, pero esa es la ley de transitividad. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y si se basa en ese principio de ley de transitividad, las pruebas de rangos múltiples pues van a dar ABC, pues, ABCD, cualquier conjunto de letras se puede mezclar. Por eso, en el mundo moderno que vivimos, y el doctor Di Rienzo, el doctor Casanova y el doctor Guzmán, a inicios del siglo XXI, allá por el año 2002, 2003, crearon una nueva tendencia y una nueva técnica de rangos múltiples que se llaman las pruebas no transitivas. Es decir, aquellas pruebas basadas en análisis clúster que define grupos muy claramente homogéneos dentro de sí y diferentes de los otros grupos entre sí. De manera que la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanova, basada en análisis clúster, y las pruebas no transitivas en general, ¿qué es lo que hacen? Hacen una prueba de rangos múltiples, pero no permiten el traslape de las letras, no se pueden traslapar. Entonces es más fácil interpretar estas pruebas modernas de rango múltiple no transitiva y tienen una importancia en estudios donde no es posible la interacción de los tratamientos. Por ejemplo, efectos de ecosistemas, ¿verdad? Y hay muchas situaciones diferentes. Las pruebas de rango específico, entre ellas la primera fue la LSD de Fisher, que es un test posterior a la prueba de Fisher, un test que se llama LSD, la Least Significant Difference, o diferencia mínima significativa en español, que es una prueba de rango múltiple de Fisher, y posteriormente la prueba de Dunet, también muy popular, cuando se tiene su uso, su aplicación es más popular cuando se debe implementar, cuando se tiene un testigo definido a comparar. Y los contrastes ortogonales, que son comparaciones específicas que se hacen sobre los tratamientos, que responden a preguntas particulares de los tratamientos y que son las conocidas como pruebas de F a priori o pruebas de F planeada, de manera que los contrastes ortogonales deben declararse con premisas claras basadas en la naturaleza de los tratamientos y debe aparecer explícitamente definido como un objetivo específico en el protocolo de investigación. Entonces el contraste ortogonal claramente definido se va a realizar y va a resolver preguntas particulares de gran importancia. Así que los contrastes ortogonales en realidad no son un procedimiento posterior a la prueba de Fisher, sino que son pruebas a priori, son pruebas
planeada, basada en el conocimiento de la naturaleza de los tratamientos, basada en premisas claras, qué es lo que se quiere demostrar, y se hacen preguntas específicas a los tratamientos que aparece definido en los objetivos específicos. El contraste ortogonal es una prueba de Fisher particular para resolver preguntas particulares. Por eso es que es muy importante el uso de los contrastes ortogonales, y repito, enfatizo que este no es un procedimiento posterior al análisis de varianza, sino que es un procedimiento a priori y es una prueba de F planeada. Lo que ocurre es que en el mundo moderno, con la facilidad de todos los software estadísticos, es obvio que mucha gente lo implementa después. Mira lo que es en la prueba de Fisher y después busca respuestas específicas. Bueno, esa es otra manera de interpretar las aplicaciones estadísticas y no comete ningún error, siempre y cuando cumpla los tres principios fundamentales para un contraste ortogonal, que son, en primer lugar, la independencia de los contrastes, garantizada por la sumatoria de los coeficientes ortogonales igual a 0. En segundo lugar, el número de contrastes ortogonales que se pueden hacer, que debe ser T-1 contrastes ortogonales. Y en tercer lugar, que se cumpla la ortogonalidad completa, si así se desea, haciendo que la sumatoria del producto interno vectorial sea igual a 0. Entonces, bien, se puede hacer posterior si usted quiere, siempre y cuando cumpla los principios de los contrastes ortogonales. Aunque fundamentalmente las pruebas de contrastes ortogonales fueron creadas en su historia, en el desarrollo de la estadística, fueron de la estadística moderna o biometría, fueron creados los contrastes ortogonales como pruebas de F a priori. Finalmente, déjeme darles un pequeño consejo. Tengan cuidado con el mito de los números. La investigación es una actitud mental que se debe de basar en una actuación profesional con enfoque multi, inter y transdisciplinario. Tomen en cuenta que la investigación es una actitud mental en la búsqueda de soluciones a los problemas basados en la realidad, y para eso establecemos las relaciones entre las variables, y para eso implementamos los modelos de análisis de varianza, correlaciones y regresiones para encontrar soluciones a problemas en el mundo real. Muchas gracias. Saludos.